Saludos, estimados espectadores. ¿De qué manera se puede poner en movimiento un medio de transporte? El primer y más antiguo invento es la fuerza muscular, ya sea propia o ajena. Se pueden pedalear bicicletas, enganchar perros a un trineo o poner un caballo a tirar de una carreta. Se puede quemar combustible y convertir parte de la energía térmica en energía mecánica, es decir, en movimiento. También se pueden cargar baterías y transformar la energía eléctrica en movimiento. También existen opciones de sistemas neumáticos, hidráulicos y mecánicos. Hace unos 2 años, tras leer un artículo del científico soviético y ruso Nurbey Guli sobre volantes y supervolantes de inercia, y de los medios de transporte que utilizan la energía de un volante de inercia giratorio para moverse, me empezó a interesar este tema. Finalmente llegué a este tema. El volante de inercia no es el único método mecánico para almacenar energía. Por ejemplo, la historia conoce casos de uso de resortes similares a los de los relojes en bicicletas. Sin embargo, en este episodio vamos a analizar los volantes de inercia. ¿Qué son? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de construcción? ¿Quién y cuándo construyó vehículos que utilizan la energía de una rueda de inercia? ¿Y por qué esta tecnología aún no se encuentra por todas partes como los autos eléctricos? Estás en el canal Crash Moto. Disfruta el video. Antes de analizar el uso del volante de inercia como acumulador de energía en un vehículo, así como conocer modelos específicos de esta tecnología, es necesario entender un poco la teoría para tener una comprensión general. Seguramente la mayoría de ustedes tuvo en su infancia un juguete llamado trompo o peonza, y probablemente, de forma intuitiva, comprenden cómo funcionan estos objetos. Estos juguetes son un volante primitivo. En términos estrictamente técnicos, un volante es una rueda masiva que gira y se utiliza como acumulador de energía cinética o para crear un momento de inercia. Por ejemplo, se utiliza en dispositivos que tienen una entrada o uso de energía no uniforme. El ejemplo más claro es el motor de combustión interna. En un motor de un solo cilindro y 4 tiempos, la energía del combustible quemado llega al sistema mecánico solo durante el tiempo de trabajo. Eso es solo una cuarta parte de todo el ciclo. El movimiento del pistón, la rotación del cigüeñal, etc., ocurre gracias a la inercia del volante la mayor parte del tiempo. Además de la energía, el volante giratorio, como todo cuerpo en rotación, tiene momento angular. ¿Cuál es la razón de la observación del efecto giroscópico? Que consiste en el proceso del eje de rotación alrededor de su dirección original cuando aparece una fuerza externa que no coincide con la dirección del eje de rotación. Supervolante es un término mucho más reciente. Este es uno de los tipos de volante utilizados en los acumuladores de energía cinética por volante. En comparación con los volantes convencionales, puede almacenar más energía y es seguro de usar. Sobre la seguridad de este tipo de acumuladores hablaremos más adelante en el transcurso del video. El efecto del volante ha sido utilizado por las personas desde la antigüedad, específicamente desde el Neolítico. Por ejemplo, en el torno de alfarero, en molinos de mano de piedra primitivos y un poco después en molinos de viento y de agua. Probablemente, uno de los ejemplos más antiguos del uso del volante es un hallazgo arqueológico de Mesopotamia, en la zona de la ciudad de Ur. Un torno de alfarero con un disco de arcilla cocida de aproximadamente 1 metro de diámetro y un peso de al menos 1 quintal. Esto data de aproximadamente 3000 años antes de nuestra era. Inventos similares también surgieron repetidamente en China. Con el tiempo, se amplió el ámbito de aplicación del volante de inercia. Así, el monje alemán, alquimista y cronista Teófilo, que vivió a finales del siglo XI y principios del siglo XI, menciona en su tratado sobre diversas artes varias máquinas en las que se utiliza el volante de inercia. La expansión más rápida del ámbito de aplicación de la rueda de inercia ocurrió durante la era de la Revolución Industrial. Comenzando a finales del siglo XVIII, en 1784, James Watt presentó al público la máquina de vapor, en la que utilizó el volante de inercia para igualar el movimiento y superar los puntos muertos del pistón. Y su contemporáneo, James Pickard, utilizó el volante de inercia en combinación con un mecanismo de biela-manivela para transformar el movimiento alternativo en movimiento rotatorio. Las ideas sobre el uso de la rueda de inercia como acumulador de energía surgieron aproximadamente al mismo tiempo. Recordemos el carruaje autopropulsado de Iván Kulibin de 1791. Este aparato se movía gracias a la fuerza muscular del conductor. En esencia, era un velomóvil.
Para aumentar la suavidad del movimiento y superar las subidas, se colocaba un volante de inercia debajo del asiento de los pasajeros. Estando acelerado previamente, asistía al cochero al subir la cuesta. La idea de usar un volante de inercia en un nuevo tipo de transporte, el llamado Majobos, una variedad de locomotora, fue propuesta en 1860 por el inventor ruso, ingeniero teniente Shubersky. En 1883, el almirante estadounidense John Howell desarrolló la llamada torpedo de volante de inercia. Un volante de inercia masivo, con un peso de 50 a 60 kilogramos, giraba dentro del torpedo a una velocidad de 10.000 a 14.000 revoluciones por minuto según el diseño. Según ciertos datos, el giro se hacía 30 segundos antes del disparo mediante una turbina de vapor especial, y en esa época el vapor en los barcos bastaba. El volante de inercia liberaba la energía acumulada, permitiendo al torpedo moverse aproximadamente 1 kilómetro a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora, y también servía como equilibrador giroscópico. En los años 20 del siglo XX, el inventor soviético Anatoly Georgievich Ufimtsev utilizó un acumulador de inercia en la primera central eólica de Rusia que él mismo construyó en Kursk. Desde 1931, el aerogenerador suministraba electricidad a la casa y taller de Ufimtsev, además de iluminar varias casas más en la calle. El generador estaba equipado con un volante de inercia de unos 300 kilos como acumulador mecánico de energía, permitiéndole funcionar establemente incluso con la fuerza variable del viento. Como pueden ver, la aparición de vehículos autopropulsados que usan la energía de un volante de inercia era inevitable. Las centrales eólicas con almacenamiento de energía por volante de inercia son beneficiosas y se utilizan en la actualidad. ¿Cuándo se creó el primer vehículo con volante de inercia? Por primera vez, el concepto de un autobús con acumulador de inercia fue desarrollado y puesto en práctica a finales de los años 40 por la empresa suiza Oerlikon, con el objetivo de crear una alternativa a los trolebuses para rutas más tranquilas, con baja frecuencia de servicio, donde la electrificación total mediante una red de contacto no sería económicamente viable. El modelo de demostración del girobús fue presentado al público y utilizado por primera vez en el verano de 1950. Y con el fin de popularizar la novedad, los autobuses se operaron en diferentes rutas hasta 1954. Para 1953 se habían producido 17 autobuses con volante de inercia y comenzó su explotación comercial. La maquinaria operaba en rutas de entre 4,5 y 7,5 kilómetros y conectaba a las comunas suizas de Yverdon-les-Bains y Grandson. En el centro del autobús, en el suelo, había un volante de inercia de 1,5 toneladas que rotaba hasta 3.000 revoluciones por minuto. La carga y extracción de energía del volante de inercia se realizaban mediante un electromotor generador con rotor en cortocircuito. La recarga se efectuaba en puntos específicos de la ruta desde una red eléctrica trifásica. El frenado del vehículo era eléctrico, y parte de la energía se devolvía al volante de inercia, aumentando así la distancia recorrida. Un girobús completamente cargado normalmente podía recorrer unos 6 kilómetros en una ruta plana a una velocidad de hasta 50 o 60 kilómetros por hora. La carga del volante de inercia demoraba de 30 segundos a 3 minutos. En un intento por reducir el tiempo de carga, el voltaje de alimentación se incrementó de 380 a 500 voltios. Es difícil decir cuán efectivo habría sido el girobús en rutas largas, donde se requerían varias recargas o en condiciones de flujo intenso de pasajeros. En 1960, el servicio de girobuses en Suiza fue cerrado por razones económicas, aunque desde el punto de vista técnico, la experiencia de operar girobuses en esa ruta fue exitosa. Hasta nuestros días, solo se ha conservado un ejemplar del girobús Oerlikon. Además de Suiza, el sistema de transporte público con girobuses fue inaugurado en Leopoldville, hoy Kinshasa, República Democrática del Congo. En el Congo, de 1955 a 1956, se usaron 12 girobuses en 4 rutas. Las estaciones de recarga estaban cada 2 kilómetros. Los girobuses utilizados en Kinshasa fueron los girobuses más grandes que hayan existido jamás. Tenían 10 metros y medio de largo, pesaban 11 toneladas y podían transportar hasta 90 pasajeros. Su velocidad máxima era de 90 kilómetros por hora. Sin embargo, los girobuses en el Congo se desgastaban rápidamente debido al descuido de los conductores y al mayor desgaste de los cojinetes del volante por la alta humedad del aire.
Los girobuses en el Congo dejaron de funcionar en el verano de 1959. Al volverse innecesarios, fueron abandonados para oxidarse junto al garaje. El tercer y último sistema de transporte de girobuses existió en Bélgica. Consistía en una sola ruta y conectaba la ciudad de Gante con su suburbio Merilbeke. Se usaron 3 Oerlikon. El servicio de girobuses se inauguró el 10 de septiembre de 1956, pero solo funcionó hasta el 24 de noviembre de 1959. Hubo varias razones para dejar de usar el girobús en Bélgica. En primer lugar, tenía un alto consumo de energía, entre 2 y 9 kilovatios hora por kilómetro, mientras que el tranvía, que transportaba varias veces más pasajeros, consumía de 2 a 2,4 kilovatios hora por kilómetro recorrido. Además, se demostró que los autocares no eran confiables y tardaban un tiempo inaceptablemente largo en reabastecerse de combustible. Un poco después, a finales de los años 50, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas aparecen los girolocomotoras. En esencia, el girolocomotora era una pequeña locomotora para mover trenes ligeros de vía estrecha en galerías horizontales de minas. Los girolocomotoras se fabricaron desde los años 60 hasta los 80 en la planta de construcción de maquinaria de Druzhkovka, en Donbass. La elección recayó en el volante debido al alto riesgo de explosión en las minas, y esta era una de las soluciones más seguras. Los girolocomotoras se cargaban en puntos fijos. El volante se hacía girar hasta 2 o 3.000 revoluciones por minuto con la ayuda de un motor eléctrico o neumático. La energía almacenada era suficiente para recorrer de 3 a 5 kilómetros a una velocidad promedio de 7 kilómetros por hora. Vale la pena señalar que los autogiros no se crearon solo en la Unión. Parece que las locomotoras fabricadas por Oerlikon se utilizaban en la industria minera en Suiza, Bélgica y en África. Y aquí están los giroscopios NCB británicos de Sentinel Wagon Works. La locomotora estaba equipada con 2 volantes de inercia de 3 toneladas, que giraban a una velocidad de 3.000 revoluciones por minuto cuando estaban completamente cargados. La carga tardaba 2 minutos y medio, y la locomotora funcionaba por unos 30 minutos. El NCB Gyro se fabricó entre 1958 y 1965. Algunos automotores, pequeños vagones de pasajeros de ferrocarril, estaban equipados con acumuladores de energía de volante de inercia. El British Rail clase 70 los usaba para poder moverse en tramos sin catenaria. Petty People Movers, una compañía británica que fabrica tranvías ligeros y automotores ferroviarios, usa acumuladores de energía de volante de inercia FIS. Y así, hemos llegado al invento del supervolante y a la personalidad de Nurbey Gulia. Sobre el propio Nurbey Vladimirovich existen en Internet una gran cantidad de artículos, que van desde publicaciones bastante sobrias y buenas con muchos hechos y cifras, hasta delirios conspirativos. Solo Silvia aparecerá. Intentemos comprenderlo todo con seriedad. Nurbey Gulia nació en 1939 en Tbilisi y allí mismo terminó el Instituto Politécnico. A inicios de los 60, el joven científico comenzó a interesarse por los acumuladores de energía de volante, variadores, transmisiones y otros medios de conservación y transformación energética. Llega a comprender que un volante sólido, por ejemplo, fabricado en acero o hierro fundido, se destruye cuando alcanza una determinada velocidad. Si esto llegara a ocurrir, por ejemplo, en el girobús, provocaría una destrucción grave de todo el vehículo de transporte y también pondría en riesgo la vida del conductor y los pasajeros. Gulia inventa un nuevo tipo de volante. Ahora ya no es una sola pieza de metal, sino un disco compuesto por miles de vueltas de una cinta de acero delgada y resistente. Aunque se rompiera, se desenrollaría y frenaría gradualmente contra las paredes internas de la carcasa, previniendo consecuencias fatales. Gulia presentó la solicitud de patente el 15 de mayo de 1964. Sin embargo, la revisión de la patente, cuyo número final aparece en pantalla, se prolongó. Todo se resolvió solo hasta el 15 de octubre de 1983. No está del todo claro por qué la revisión tomó tanto tiempo. Se puede suponer que en ese momento, cuando el combustible era barato, el supervolante interesaba poco a los altos funcionarios y la actitud hacia la novedad generaba escepticismo. La creación de supervolantes de diseño similar en el mundo occidental comenzó aproximadamente en 1965 y los trabajos se publicaron con mayor intensidad durante la crisis del combustible en los años 70. Nurbey Vladimirovich aprovechó bien el tiempo. Las primeras pruebas del supervolante de Gulia demostraron que incluso una construcción temprana, no la más perfecta, es capaz de superar en densidad de energía a las baterías de plomo ácido, manteniendo suficiente seguridad.
La ruptura de la cinta ocurría cuando el aro alcanzaba una velocidad de 500 metros por segundo. Se propuso probar el volante de inercia en un vehículo. En 1966, bajo la dirección de Nurbey, se creó el primer automóvil híbrido del mundo con un acumulador de energía de volante de inercia y un variador. Se tomó como base el UAZ 450D. Las ruedas delanteras eran impulsadas por el motor estándar Daewoo V-Ease, mientras que las traseras, conectadas a un volante de inercia a través de un variador, se cargaban al frenar y entregaban energía cuando era necesario. Se alcanzó un notable ahorro de combustible. En 1973 se creó un prototipo del Girobus que fue probado en Kursk. Después, Nurbey Vladimirovich se concentró en perfeccionar la construcción de los supervolantes. Esto se confirma por patentes obtenidas en los 92.000 y por la popularización de la ciencia. Gulia publicó libros sobre mecánica y física y participó en varios programas. Hoy en día, los acumuladores de energía basados en supercondensadores se emplean exitosamente en diversos campos, como la energía. En Estados Unidos, en este sector, tuvo éxito la empresa Beacon Power, fundada en 1997. Bajo la dirección científica de Nurbey Guli, la empresa KEST, cuyo sitio web es bastante fácil de encontrar, creó su propia versión de acumuladores estacionarios de energía cinética basados en supervolantes hechos de cinta de acero de alta resistencia. Un dispositivo de almacenamiento de este tipo es capaz de almacenar energía hasta 20 kWh. Un clúster de varios de estos acumuladores puede nivelar la variabilidad diaria de la carga eléctrica, reemplazando a las voluminosas centrales hidroacumuladoras. La invención de Nurbey Gulia se aplicó en varias industrias que requieren acumular energía, pero no en el transporte, como el inventor soñaba y sigue soñando. Tras el Girobus y Oerlikon, hubo más intentos de crear un autobús de volante de inercia. En 1979, General Electric recibió un contrato de 4 años por $5 millones del gobierno de Estados Unidos, del Ministerio de Energía y del Ministerio de Transporte, para desarrollar un prototipo de autobús con volante de inercia. Pero no se llegó a un prototipo funcional. En los años 80, Volvo experimentó brevemente con el uso de volantes de inercia que se cargaban con un pequeño motor diésel y se recargaban mediante la energía de frenado. Al final, abandonaron esta idea en favor de los acumuladores hidráulicos. En el año 2005, el Centro para el Transporte y el Medio Ambiente, junto con la Universidad de Texas en Austin, el Centro de Electromecánica, Dispositivos de Prueba y Tecnologías DIAREST, buscaban financiamiento para desarrollar un prototipo del Girobus. La última reinterpretación del Girobus fue presentada al público por ingenieros británicos en el año 2011. El proyecto conjunto Flybus de Aptair, Ellison Transmission y Ricardo planeaba instalar en el autobús británico Aptair Solo un sistema mecánico de recuperación de energía por volante de inercia Ricardo Kinergy. De hecho, el autobús fue equipado con un sistema de propulsión híbrido, en el que un pequeño volante de inercia debía participar en la recuperación de energía durante el frenado y ahorrar combustible. Según la estimación de los desarrolladores, tal recuperador debía ahorrar un 20% de combustible, pero las pruebas del Flybus realmente construido mostraron que el consumo solo se redujo en un 8%. En los últimos 30 años, se han materializado en metal una serie de conceptos de autos híbridos, en cuya construcción, los ingenieros prefirieron utilizar un acumulador mecánico en lugar de baterías eléctricas. Voy a mencionar estos prototipos. El primer Porsche 911 RSRE de 2011. Un híbrido experimentado, el sucesor ideal del ya probado GT3 RS híbrido 911. La característica de ambos es un acumulador de energía cinética por volante de inercia sistema de recuperación de energía cinética desarrollado por Williams, en lugar de las baterías de ion litio comúnmente usadas en los híbridos. Al igual que en los girobuses, el acumulador de volante de inercia en el Porsche estaba conectado al resto del sistema únicamente de forma eléctrica, y la tarea de este acumulador no era impulsar el vehículo durante toda la distancia, sino proporcionar en el momento necesario varios segundos de potencia adicional. En concreto, en el 918 RSSR, el conductor podía pulsar un botón para obtener 150 kilovatios de potencia adicional del volante generador durante 8 segundos. La potencia total del híbrido 918 alcanzaba 767 caballos de fuerza. Las revoluciones de estas unidades son interesantes. Gracias a su diseño compacto y al uso de materiales compuestos modernos, el GT3R híbrido alcanzó las 40.000 revoluciones por minuto, mientras que el 918 RSR
alcanzó las 36.000. Algunas fuentes dicen que esos volantes se podían acelerar hasta 50.000 revoluciones, aunque ya con cierto riesgo. Se puede estimar que la velocidad del borde del volante en el último caso es aproximadamente 1 km por segundo, lo cual es 3 veces la velocidad del sonido. El volante, hecho de fibra de carbono, tiene una capa de material compuesto con algún elemento magnético para funcionar como rotor de un motor generador. Todo esto está colocado en una carcasa al vacío. Un sistema similar de Williams Hybrid Power, diseñado originalmente para los monoplazas de Fórmula 1, fue utilizado por los alemanes en un auto deportivo de la clase Le Mans Prototype, el Audi R18 e-tron 4, presentado en 2012. El eje trasero de este híbrido era impulsado por un motor de 510 caballos de fuerza, mientras que en la parte delantera había 2 motores eléctricos con una potencia total de 148 kilovatios. La energía se almacenaba en un pequeño volante de inercia, instalado en el piso junto al piloto. Este volante de inercia compuesto giraba hasta 45.000 revoluciones por minuto, y durante la aceleración del monoplaza enviaba 500 kilojulios de energía a las ruedas delanteras en segundos. En los años 90, la compañía Rosen Motors desarrolló un sistema híbrido con un pequeño motor de turbina de gas y un acumulador de energía basado en un volante de inercia, que giraba hasta 55.000 revoluciones por minuto. El volante de inercia estaba oculto en una carcasa al vacío y consistía en un cubo de titanio con un cilindro de fibra de carbono. Estaba montado en una suspensión cardánica para minimizar el efecto giroscópico negativo sobre la maniobrabilidad del automóvil. El prototipo del automóvil pasó las pruebas de carretera en el año 97, y ahí terminó todo. En el año 93 apareció el Chrysler Patriot Concept. Este híbrido fue construido por Reinhardt Motorsport y Setcon Technology Corporation y desarrollado por ingenieros de Chrysler. La energía de frenado se acumulaba en un volante de inercia compuesto, montado en una cámara al vacío, que pesaba 66 kilogramos y giraba hasta 58.000 revoluciones por minuto. La transmisión era mixta. Provenía de un motor eléctrico de tracción y un motor V4. A principios de los 2010, Volvo y Jaguar también experimentaron con el acumulador de energía cinética, sistema de recuperación de energía cinética. En la Fórmula 1, los sistemas mecánicos de recuperación de energía cinética, sistema de recuperación de energía cinética. De diferentes desarrolladores se probaron en los años 2008 y 2009, pero al final, los equipos prefirieron pasar a las versiones eléctricas de sistema de recuperación de energía cinética con baterías de ion litio o supercondensadores. Mientras tanto, en los acumuladores experimentales se lograron parámetros interesantes. El volante de inercia como acumulador de energía se aplicó incluso en una nave espacial. Este fue un proyecto financiado por el Centro de Investigación Glenn de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y destinado a probar componentes en condiciones de laboratorio. Utilizaba un aro de fibra de carbono con un cubo de titanio diseñado para girar a una velocidad de 60.000 revoluciones por minuto. Después de familiarizarnos con conceptos, prototipos y vehículos de producción en serie que utilizan acumuladores de energía de volante de inercia, es hora de aclarar las cosas. ¿Por qué el transporte con acumulador cinético no se desarrolló? Recordemos la física del proceso. ¿De qué depende la energía del volante de inercia? Del momento de inercia y de la velocidad angular, es decir, prácticamente de la frecuencia de rotación. El momento de inercia está determinado por la masa, las dimensiones del volante de inercia y su geometría. Aumentar las dimensiones y la masa no es muy conveniente, ya que de eso dependen el tamaño y el peso total del vehículo, así como los efectos giroscópicos negativos que afectan la maniobrabilidad. Esto se resuelve parcialmente con una suspensión cardán del volante de inercia, aunque aumenta las dimensiones de la instalación. Aumentar las revoluciones es más ventajoso, ya que la energía depende de su cuadrado. Todo está bien, pero en el borde obtenemos velocidades colosales, de hasta 1 km por segundo, y eso requiere materiales de altísima calidad y resistencia. En los años 60, la densidad de energía almacenada por kilogramo de masa de una batería eléctrica y de un volante de inercia era comparable. Y en teoría, si los girobuses hubieran sido mucho más pesados, habrían tenido éxito comercial. Además, en ese entonces, los volantes de inercia se fabricaban de acero forjado, que solía ser más económico. Para el siglo XXI, las baterías de iones de litio se volvieron más baratas y con mayor capacidad. Además, con el desarrollo tecnológico y la producción en masa, se hicieron aún más accesibles. Pero un volante de inercia compuesto de alta resistencia hecho de materiales de altísima calidad
Cojinetes con pérdidas mínimas o incluso una suspensión magnética para el volante cuestan caro. El segundo hecho importante, el volante de inercia funciona perfectamente en el modo frenado-aceleración-frenado como un sistema de recuperación energética. Los autobuses que operan de parada en parada, con una pequeña recarga en cada una, son ideales. También en versión estacionaria. Es un buen buffer de energía para regular la frecuencia de la corriente en las redes eléctricas, con una reacción instantánea a los picos de consumo. Tercer hecho, almacenar energía en un volante de inercia es complicado. En este aspecto, pierde frente a las baterías eléctricas. En una semana, el volante de inercia más avanzado perderá gran parte de su energía, mientras que una batería de iones de litio perderá solo un 2-3% por autodescarga mensual, digamos que incluso 5%. Cargar un auto con volante de inercia, dejarlo estacionado y descubrir que se quedó sin energía después de 2 semanas, no es nada placentero. En el ámbito del transporte, el volante de inercia tiene tanto ventajas como desventajas críticas, por lo que no es precisamente una maravilla. Si vemos al supervolante de inercia estrictamente como un acumulador de energía, tiene una serie de ventajas evidentes. La eficiencia del volante de inercia es menos susceptible a las variaciones de temperatura. Su producción y reciclaje son más limpios en comparación con las baterías, ya que están hechos principalmente de materiales inertes. A diferencia de las baterías, que duran de 7 a 10 años, el volante de inercia tiene una vida útil prácticamente ilimitada. Solo cambia los cojinetes. Amigos, el tema de los acumuladores cinéticos de energía es muy interesante. Estoy contento de que finalmente pude abordar este tema y tratar de comprenderlo un poco. El tiempo dirá qué depara el futuro al almacenamiento de energía mediante volante de inercia. Con el desarrollo de materiales y el interés genuino de gobiernos, corporaciones, científicos e inventores, esta tecnología tendrá futuro. ¿Cuál es su opinión? Coméntenlo abajo. Aquí concluye mi relato. Si les gustó esta historia, por favor no duden en compartirla con sus amigos y buenas amistades, y también suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Agradezco a todos los que apoyan mi canal con una contribución monetaria a través de los datos en la descripción y mediante el patrocinio de YouTube. Crash Moto se despide. Hasta la próxima.